¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo directo aquí en Madridismo al Día TV en YouTube, 7 de septiembre de 2022, un día más con vosotros para analizar toda la actualidad, evidentemente, del Real Madrid, que pasa por varios frentes y fundamentalmente por el que tiene que ver con Karim Benzema. Tras la victoria ayer 3-0 frente al Celtic, el gran foco de preocupación era obviamente ver el estado de la lesión de Benzema, y donde, al margen del detalle técnico, que ya tenemos el parte médico oficial de Benzema, parece que va a estar de baja aproximadamente unos 10 días. Pero vamos a ver cómo se plantea la recuperación. Todo hace indicar que ni siquiera va a estar en el derbi. Eso sí, ya el 2 de octubre frente a los Osasuna sí estaría. Pero esto yo creo que es una alerta naranja para que sepamos a qué atenernos si no está Benzema. Muy buenas, Fran Pontes. A Thomas Tuchel se lo cargaron, sí. De hecho, ya están negociando con un nuevo entrenador, o sea que ya la cosa va fina. Vaya partido, Francia 1, sí. Eurobásquet espectacular, partidazo entre Francia y Eslovenia con locura. Doncic en modo brutal. Y Lopetegui al caer. Y el entrenador del Leipzig fuera. Es decir, y el del Bournemouth fuera también, Scott Parker. Aquí los entrenadores, pues en cuanto las cosas van poco finas, ya chao. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a todos a este directo madridista. Así que también, lo que siempre os digo, pulgar arriba, suscribiros, si os apetece, evidentemente apoyar este canal. Rosa Garrido, muy buenas, bienvenida amiga a este canal, a este stream, a este directo blanco. Bueno, ya habéis visto que hemos subido un par de vídeos, uno referente a Eden Hazard y Rodrigo como recambios y relevos emergentes de Karim Benzema para estos siguientes compromisos, y un vídeo también sobre Terry Tarpi, un jugador que se asemeja bastante a Fabián Coser y que creo que el Real Madrid a medio plazo debería seguirlo. Así que ahí tenéis un par de vídeos ya subidos en el canal por si os apetece verlos. Lo que sé de Benzema, Enrique, es lo que ha hecho oficial simple y llanamente el Real Madrid en un comunicado en el cual ha dado el parte médico, y para nosotros lo importante es que va a estar unos 10 días de baja, es decir, que al derbi llegaría muy justo, y yo creo que el Madrid no lo va a forzar, porque entonces Francia se lo lleva a la Nations League y tampoco queremos eso. O sea que calma con Benzema, que el 2 de octubre va a estar, pero tranquilidad. No, lo de Benzema feo no pinta, ¿eh? Es una lesión que no es grave, pero que le va a mantener 3 partidos fuera. Ya está, pero obviamente es que es un jugador que hay que tenerlo pues bien cuidado, porque es que no tiene recambio. Es que no tiene recambio Benzema en el Real Madrid. Hazard y Rodrigo, veremos qué pueden hacer. Hazard contra el Celtic de menos a más, contribuyó en los 3 goles, marcó el tercero, bien. Pero Hazard necesita varios partidos. A ver si Ancelotti ante el Mallorca también lo pone de titular, y poco a poco vemos a un Hazard más importante para el equipo. Me falta aún ver el de Musa, que por cierto se quedan fuera. Sí, Musa ya se vuelve con el Real Madrid, así que le veremos pronto con la camiseta del Real Madrid. Con el número 31 estará, no con el 13, que lo tiene el Chacho. Yo tengo un amigo que dice que no me preocupe por la lesión de Benzema, pero es que lo veo normal. Bueno, la preocupación es la sensación de que sin Benzema arriba no hay un jugador que le pueda reemplazar naturalmente. Luego Hazard, Rodrigo, ojalá hagan buenas cosas y puedan hacerlo muy bien. Vamos a ver qué es lo que pasa. Saludos Mugen, muy buenas, bienvenido, miembro del canal, igual que J. Martins, los miembros aquí como siempre presentes en este canal. Benzema ya acabó tocado muchos partidos el año pasado y aún así no se dignaron a fichar. ¿Quién es el 31? El 31 de la selección de Eslovenia es Kranjčar. Si te refieres, así, si me lo sueltas así sin ver el partido, Kranjčar, diría yo. Que es un pívot que está en la NBA, que ha cogido muchos kilos y sigue teniendo una mano made in Eslovenia. Más cosas, 47 puntos lleva Luka Doncic, sí, está muy bien Luka Doncic. Bueno, del Real Madrid femenino, por cierto, se iba barajando la posibilidad presuntamente de un fichaje. De momento aquí, nanay, de momento nada. Veremos si el Madrid va a fichar o no algo. No lo sé. Yo estaré atento. Eso sí, el Real Madrid femenino debuta este fin de semana. Kranjčar, muy top. Sí, Kranjčar es un jugador que ha evolucionado este año, parece ser, y siempre ha tenido calidad a las manos. No acabas de decir que alguien cogía el 31 porque el Chacho tenía... Ah, sí, Zanan Musa, el 31. El 31 lo va a llevar Zanan Musa. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Javi, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? No, yo no me la jugaría con Iker Bravo, porque Iker Bravo tiene que ir quemando plazos. Su primer plazo es el Castilla, y luego veremos.
veremos. No es un jugador que ni siquiera haya jugado en la Bundesliga, prácticamente nada. O sea que, jugador de 17 años que hay que ir dándole su pozo. Terry Tarpey, fíjate en él, muy bien porque es muy bueno. Saludos, Fernando. ¿Crees que ahora que Vini tiene pasaporte Irán por una de las joyas brasileñas después del Mundial? Pues depende, porque a por Endrick no pueden ir porque tiene 16 años y no puede jugar en el... Todavía viajar a Europa a jugar. Hasta los 18, hasta donde yo sé. Y el que sí que podría a lo mejor es Mateus Nascimento, el delantero de Botafogo. Pero vamos a ver. Hoy juega el Barcelona, va a ganar de paliza. Bueno, el Barcelona dudo que tenga problemas con el Victoria Pilsen. Dudo que tenga muchos problemas. Mientras me doy un poquito de cacao, porque aquí se me secan los labios. Hola Enrique Tocayo, ¿qué tal? Rodrigo es un revulsivo que cambia un partido. Hazard necesita confianza. Es su última oportunidad de demostrar lo que es. Pues sí, estoy de acuerdo. Mi solución es banda izquierda Vini, delantero centro Rodrigo y banda derecha Valverde. Frente al Atlético de Madrid creo que va a ser eso. Buena mano Canchar, ahí está, Eslovenia, Francia. Buenas tardes, Antonio Jesús Peñalver Moreno. Bienvenido a este directo. Bienvenido. Luego, por cierto, vais a tener otro vídeo en el canal, ¿vale? Sobre una jugadora que creo que el Real Madrid va a seguir. No es información, pero tengo la sensación de que va a seguir. A ver. Más 4 Eslovenia. Ganando a Francia. Partido súper igualado. Súper igualado. También tenemos a Asensio. Es verdad, lo que pasa es que Asensio todavía no ha ido teniendo importancia como tal en el equipo este año. Creo que Ancelotti lo va a ir metiendo de poco a poco, de a poco. Y irá adquiriendo algo más de presencia, pero... La última vez que un jugador anotó 47 puntos en un Eurobasket fue hace 39 años. Según los compañeros de Eurohoops, ni más ni menos que Nick Kogalis. Mítico, leyenda, jugadorazo. Buenas tardes, Roxcon, ¿qué tal? Mariolin, buenas tardes, ¿qué tal? Desde Bolivia, gente ya desde Latinoamérica. Y desde Nueva York, Luis Arizaga. No hay mal que por bien no venga, puede ser que esta sea la oportunidad de Hazard. Yo de momento soy un poco escéptico. Un poquito escéptico. Hombre, creo que los hechos contribuyen a ser algo escéptico de momento con Hazard. Al menos de momento. Pero veremos qué es lo que pasa. Venga ya, que somos más de 80 personas en este directo. Y si queréis apoyar el contenido, con un like me sobra. Y si os suscribís ya, la leche. Tchouaméni muy bien y Rudiger también muy bien, sí. A ver, Rudiger salió por Militao, que por cierto, no lo hemos hablado. Militao no parece tener tampoco algo muy grave. Se habla de molestias musculares. Tchouaméni, como siempre. Es que Tchouaméni siempre juega bien. Unos partidos mejor o peor, pero siempre. Jorge López Rivas. Nada que perdonar, tío. Yo agradecerte que estés aquí, en este canal madridista, que estés apoyando el contenido y que estés apoyando el directo. Hola, Fernando. Quique Bravo necesita jugar 6-8 partidos de titular, nos dice el bueno de Fernando Rodríguez. Debe jugar con el Castilla o el Juvenil, luego decidir. Bueno, yo creo que tiene que jugar en el Castilla, es donde tiene que jugar, y ahí decidir. Creo que ese debería ser el proceso natural que debe adquirir el bueno de Iker Bravo. Lo de Luka Doncic es un escándalo, por cierto. Mientras tanto, lo de Doncic es un escándalo. Por cierto, para los que dicen que el Real Madrid no juega bien, visteis el primer gol, el tercer gol. Por ejemplo, el tercer gol, el Real Madrid durante 1 minuto y unos 50 segundos tocando el balón, hasta que encuentra la jugada Kroos con Carvajal y Carvajal asiste a Hazard. Este es el Real Madrid que no juega bien al fútbol, ya lo sabéis. ¿Cuál es el último reporte de la lesión de Benzema? Byron, pues la última hora es el comunicado oficial del Real Madrid. Que lo que voy a hacer es dejároslo aquí para que lo tengáis. Pero vamos, que va a estar de baja unos 10 días. Así que al derbi creo que no va a llegar. Y todos creemos que no va a llegar. Aquí os lo dejo, ¿vale? Ahí lo tenéis, chicos, el parte médico. Mensaje fijado en el directo, ¿vale? Para que lo tengáis. Todos estamos un poco escépticos con Hazard, por razones obvias. Sobre todo esperando ver si juega 2 partidos seguidos. Sí, lo primero, tiene que jugar 2 partidos seguidos. 3.
Y ahora quizás llegue el momento para él. Ha ganado Eslovenia, Francia. Primer gol de Valverde a Vini. Sí, bueno, la asistencia de Valverde es espectacular. Una muy buena jugada. Una jugada de mucha categoría. Pero incluso el tercero me gusta más por cómo toca el equipo. Pero el primero es un gol de mucho valor también, que además es el primero del partido, con Hazard interviniendo. ¿Quiénes son o el candidato de este año, los candidatos de ganar la Champions? Pues el Real Madrid, obviamente, tiene que estar entre los máximos candidatos. Y por darte 2 más y no darte 6, Manchester City. Y yo creo que el Liverpool. Por delante de... Bueno, el Bayern estaría ahí. Liverpool-Bayern. Y luego ya PSG, Barcelona. Vamos a ver el Chelsea si remonta el vuelo. Puede que sea la respuesta del por qué el mal inicio de Karim esta temporada. Puede ser que ya tuviera algunas molestias y que no nos enteráramos. Qué bueno es Mini. Parece un jugador de PlayStation. Vinicius espectacular. Kroos fenomenal. Para mí Kroos fue el MVP del partido. El mejor del partido, nuestro MVP, fue Toni Kroos. Hizo un partido excelso. Toni Kroos sentando cátedra de cómo sacar el balón, coordinar juego, cambios de orientación y demostrando el talento que tiene. Bueno, finalmente Luka Doncic en la victoria ante Francia, 88-82, 47 puntos, 47 de valoración. Descomunal. Descomunal. En fin, a mí me gustó mucho el equipo. Tengo que deciros que el Real Madrid me gustó bastante en este último partido. Me ha gustado mucho. La segunda parte. La primera parte, los 20 primeros minutos, no me gustaron. Y luego el equipo empezó a ir carburando. Ellos tuvieron una ocasión muy clara, que no aprovecharon. Pudieron haber marcado. Y el Real Madrid también tuvo alguna en la primera parte. Y en la segunda no hubo color. El Real Madrid fue muy superior. Y ya con el gol, el primer gol ni te cuento. Doncic, 47 puntos. Qué partidazo. Pues sí. Mario Luni, amigo mío, ¿qué tal? Modric es fenomenal. Efectivamente, es fenomenal. Chicos, todos los que vais entrando de nuevas al canal, si queréis suscribiros y seguir todo el contenido, suscribirse, campanita, para que os lleguen las alertas de los vídeos, que es muy importante, porque a veces nos saltan, nos llegan. Benzema estaba pidiendo descanso, como el comer, espero que no sea muy grave. No, no es muy grave. El Rangers, por su parte, está jugando con el Ajax y el Ajax va ganando, intuye 1-0 al Rangers. Partidos de Champions, para cerrar la primera jornada. Quique Pedrerol queriéndole salvar el culo a Florentino por el tema Haaland. Bueno, yo creo que sobre todo hoy con lo que han resbalado es poniendo la alerta tan roja con Benzema y su lesión. Que al final no es una lesión grave, gracias a Dios. Es un placer escuchar lo que opinan fuera de España de nuestro Madrid. Pura admiración. Creo que es más que evidente que son más neutrales que los medios españoles. Bueno, hay algunos medios internacionales donde yo he escuchado absolutas barbaridades respecto al Real Madrid y su historia, concretamente en ESPN, que es uno de los medios en Latinoamérica más importantes, o sea que no es oro todo lo que reluce fuera de España, pero efectivamente sí, particularmente sobre todo en Europa, sí que hay mucho respeto al Real Madrid, como se demostró en la Champions del año pasado. Leipzig es una banda, Leipzig está en una situación muy crítica, una banda... No lo sé. Buenas tardes, Carlos Núñez. ¿Crees que el Facu está al caer? No, al caer no, pero que hay opciones. Al caer no. No tengo información, es mi opinión. El Sevilla no pasa de fase de grupos. Va a tener lo que pelear con el Borussia, ojito. Ojito. Y el Copenhague, a ver qué pasa, pero sobre todo con el Borussia, obvio. Lo de Benzema es apenas una señal. Sí, es sobre todo una señal. Lo de Benzema debe servir como susto. Y en invierno hacer algo, pudiera ser, pero es que el Madrid es un club bastante hermético y sobre todo que está midiendo ciertos movimientos de los fichajes. Tiene que tenerlo todo muy bien atado, o sea que no se va a lanzar a por cualquier jugador desde su punto de vista como club, a cualquier jugador en el mercado invernal, donde además no hay de manera tan prolífica jugadores a lo mejor de nivel, ¿no? Preguntaba, no afirmaba, porque la paliza versus los ucranianos, raro. Ah, vale. Sí, preguntaba, si yo te he dicho que no sé si van a llegar a ser una banda. De momento han cambiado al entrenador, como dice Español Cuñado, de momento ya han quintado al técnico. ¿Dónde está la gente que decía que como se iba a fichar a alguien si no iba a jugar muchos minutos porque Benzema no puede tener competencia? Por Dios. Dice William Chamorro, si Leao pudiera ir a la derecha, lo vería claro. Por poder puede ir, pero Rafael Leao no es su perfil natural.
suele jugar mejor a pierna cambiada. Por cierto, Escocia ha ganado en el clasificatorio del Mundial a Islas Feroe 0-6, donde ha jugado Caroline Weir, y Escocia muy superior a esta selección. Sí, en Europa sí, Javier. En Europa sí, Javier. En Europa hay mucho respeto desde hace años al Real Madrid. ¿Qué te está pareciendo Mario Gesson ya en el Eurobasket? Bueno, yo lo he visto todos los partidos, menos uno. Creo que Croacia juega fatal al baloncesto, no contribuye a que Gesson ya pueda entrar. No ha tenido muchas situaciones propias, no hay sistemas para él. Parece que Mula Omerovic solo trabaja para Bojan Bogdanovic en los sistemas ofensivos y le cuesta un poquito jugar más. Juega más con Subac, juega incluso más con Smith, con Jalen Smith, más que con Mario Gesson ya, que debería ser clave. No voy a tenerlo muy en cuenta. A nivel de rebote está bien, reboteando bien, pero a nivel de ajustes de tiro y tal, y decisiones, le veo un poco fuera de línea de equipo. Es un equipo muy anárquico, Croacia. Juega muy mal, baloncestísticamente. Mañana los veré contra Ucrania. Chelsea 1, 1-0. No, el Chelsea perdió ayer contra el Dinamo de Zagreb, ¿te refieres, no, Rosa? Tú lo que me quieres decir con ese 1-0 es que el Chelsea perdió frente al Dinamo Zagreb ayer en tierras croatas. Hablando de Croacia, pues eso. Musa, por cierto, fenomenal. Y ya se vuelve para casa para que le veamos con el Real Madrid. Quique, una vez vi una noticia que había una persona que tenía un cargo del Barcelona y ahora era uno de los dueños de ESPN. Nada que decir, si es así, pero vamos, no me sorprendería para nada. Lo desconozco, pero no me sorprende. Hazard ya no tiene excusa. Llegó su oportunidad para demostrar realmente si se puede contar con él. Es un momento clave para él. ¿Por qué el Real Madrid no ficha en Nkunku? Bueno, en Nkunku no lo han fichado porque el Leipzig le hizo una cláusula de ampliación contractual donde le expusieron una cláusula liberatoria de 60 kilos para el 2023. Entonces por eso seguramente no lo hayan fichado nadie o no lo haya vendido el Leipzig. Hazard, para poder ser útil, necesita minutos, no salir en el 80. Sí, eso es verdad. Pero el Real Madrid tampoco te espera, ¿no? Digamos que es la pescadilla que se muerde la cola. La exigencia del Real Madrid tampoco vamos a darle 10 partidos a Hazard porque tal. O sea, se lo tiene que ganar también él en lo que juegue. Que sí, ¿no? Esto te lo podría describir muy bien Guti. Lo que el Madrid tiene que hacer es llegar en buena posición en todas las competiciones. Y después del Mundial seguro que Florentino busca algo. Puede ser que sí. Como Ceballos, lo saca a veces en el 80. Ancelotti no rota. Bueno, él tiene sus 14 jugadores clave, 15. Y luego a partir de ahí 3 más que son jugadores que entran más tarde. Tampoco le ha ido tan mal, pero es verdad que a veces uno tiene la sensación de que... No. Estoy viendo que Hansi Flick está siendo trending topic. No sé si Hansi Flick está siendo una petición de los aficionados del Chelsea. Hombre, desde luego Hansi Flick le fue bastante bien y es un entrenador respetado, pero no lo sé. ¿Hazard podría ser lo que Naikari Alfem? No. Creo que Hazard tiene muchísimo más talento y calidad en la comparativa directa respecto a Naikari. Yabusel, ¿cómo lo ves en el Eurobasket? Le veo muy bien, hoy no ha jugado porque ha tenido unos problemas musculares, pero vaya, me parece que está siendo jugador elemental, con Gobert, con Fournier. Jugadorazo, crack. Hasta que no se lesione de gravedad, Karim no van a tener otro delantero de garantías. Pues no lo sé, espero que no lleguemos a eso, Michael Sevilla. Amigo, espero que no lleguemos a eso. Haaland espectacular, Haaland descomunal, intratable, jugadorazo. Pero parece ser que Raúl de Tomás, también el Sevilla lo pudo fichar, al final no dio el paso al frente. No sé qué es lo que ha pasado con Raúl de Tomás, me sorprende la verdad. Hazard ya no tiene excusa, llegó su oportunidad. Llegó su oportunidad. Vamos a ver si Ancelotti estos partidos le pone de titular. Usa a lo mejor a Rodrigo, usa a los dos. Estas son las opciones que maneja. Hemos hecho un vídeo al respecto sobre los recambios del Real Madrid con respecto a Benzema. ¿Por qué Florentino ve el Mundial como un escaparate para buscar talentos? No sé si me lo preguntas. Hombre, porque a nivel de marketing luego son jugadores que te van a vender. Aparte de que el Mundial es un gran sitio para demostrar el talento.
La gente no entiende que Hazard no es goleador, él es creador. Bueno, eso está clarísimo, Jonathan. Eso también. ¿En qué fecha se terminará la remodelación del Bernabéu? No lo sé. Yo es que no... Yo solo recomiendo que se lo preguntéis a Fanático Real Madrid, a Edu, que es la mejor cuenta en YouTube con respecto a las obras del estadio. Iker Bravo, ¿crees que suba al primer equipo? Todavía no. Cavani era buen jugador para suplir al gato. Cavani era un jugador que estaba sin equipo tras una temporada deplorable, con lesiones, con una edad... Yo no lo veía un fichaje claro, ni mucho menos, pero es mi opinión. Yo creo que el Madrid, como dice Los Pinos, el Madrid tenía que haber fichado un delantero. ¿Qué tal? Ya lo dijimos, que era un error no fichar un delantero. Que le diera descanso a Benzema. Ya tiene una, y aunque Benzema se cuida mucho, la edad no perdona. La edad no perdona, pero es verdad que Benzema ha empezado la temporada raro. Yo no sé si ya le pasaba algo. Jugaremos sin 9, así como jugaba el año pasado, como Pep Guardiola. Bueno, a veces tenemos un concepto de 9 de la típica torreta para tirarle lavadoras a la cabeza, pero los 9 pueden ser muy diferentes, como Gabriel Jesús, por ejemplo. Yo creo que Rodrigo ahí lo puede hacer bien, pero espero que Hazard dé ese paso al frente. La primera parte sufrimos más que la final de la Champions. Hombre, no estoy de acuerdo que sufriéramos más. Sufrimos 15-20 minutos, no los 45 como contra el Liverpool. Contra el Liverpool es el partido que más sufrimos el año pasado por ocasiones del rival. Desde mi punto de vista al menos, y mirando las estadísticas, yo te diría que fue el partido donde más veces tuvo que intervenir Courtois. Toni Kroos trotando en la primera parte, Benzema presionando en zona de Kroos. Le van a quemar a Karim. Toni Kroos para mí hizo un partido sobresaliente, fue el MVP, fue el mejor, de menos a más, y con su crecimiento creció todo el equipo. Jack Grealish me parece un muy buen futbolista. 110 millones que pagó el Manchester City por él en el mercado inflado de la Premier. Pero me parece un muy buen jugador. Muy buen futbolista. Entrando a perfil de pierna cambiada, calidad, talento, verticalidad. Muy buen futbolista, es interesante, Jack Grealish. Jack Grealish. Bueno, somos más de 200 amigos aquí en este directo madridista. Muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado. 74 likes. Vamos a apoyar este contenido si os apetece. Quique Benzema, un mes. No. No, un mes no. ¿Quién dice un mes? 10 días. Para el 2 de octubre va a estar. Y anteriormente pues llegaría. O sea, es decir, si fuera un partido, que te digo yo, el 25 de septiembre estaría. Pero como hay Nations League, hay 2 semanas de por medio. Pero antes, yo creo que va a estar recuperado el Madrid. Lo que va a hacer es guardarlo en barbecho. Podríamos haber fichado al nuevo Jovic. Podríamos haber fichado al nuevo Jovic. ¿Quién es el nuevo Jovic? Benjamin Sesko, que ni siquiera es titular con el Salzburg. ¿Te refieres o a quién te refieres? ¿A quién te refieres, Luis? No te entiendo. Dice Nacho Peña que un mes. Pues bueno, vamos a ver finalmente. Yo no soy médico. Yo lo que he ido leyendo es que parecía que van a ser 10 días. Pero bueno, lo que es, desde luego no es una lesión gravísima, pero obviamente es una lesión que nos compromete. Gabriel Jesús querían ficharlo, pero como el Arsenal se metió por el medio... Bueno, Gabriel Jesús tenía un acuerdo, según Fabrizio Romano, con el Real Madrid. No se pudo formalizar por el pasaporte extracomunitario de Vinicius Junior, básicamente. Ah, Mitrovic. Ah, bueno, Mitrovic. Está haciéndolo bien, sí. Y antes que a Cavani lo hubiera fichado, sí. Quique, gol y asistencia de Halar. De Haaland, ¿te refieres? Hombre, yo a Haaland le veo una bestia, un animal. No de referencia ahora mismo en Europa y en el mundo. Para mí este era un buen momento. Para mí este era buen momento para la tasa. La tasa yo no lo veo a nivel Real Madrid. ¿Crees que a los mediocampistas se les debe exigir más goles, estilo Manchester City? Yo creo que el Manchester City genera tanto juego que es normal que los centrocampistas tengan mucha opción de marcar gol. Es un equipo, de hecho creo que es el equipo que más ocasiones genera en la Premier. Y en Champions también de los que más. ¿Qué te parece lo de Tuchel? ¿Y cuál crees que será su sustituto?
Pues estaba viendo por las redes, William, lo de Flick, pero Hansi Flick, pero no lo sé. No lo sé. No lo sé, la verdad. A Benzema hay que darle descanso cuando vuelva y no exprimirle como los limones. Creo que Benzema lo que necesita es estar en el mejor estado de forma posible y que las alternativas den un buen nivel, sean o no recambios naturales, que no lo son ni Hazard ni Rodrigo. Buenas tardes, Antonio J. Maeso. Y aunque no sean recambios naturales, pues tienen calidad. Broby es muy buen jugador. Si te refieres a Broby, sí, es buen jugador. No sé si te refieres a Antonio Broby, pero sí. Es uno de esos delanteros emergentes que yo hubiera valorado fichar. Benjamín Sesko a día de hoy me genera alguna duda más. Creo que necesita un proceso aún de madurar y de ser titular indiscutible, que ni siquiera es todavía en el Salzburg. Lorenzo Brown bastante bien. Lorenzo Brown bastante bien para los problemas del hombro que tiene. Bueno, si lees medio comentario, poco podrás comentar sobre mi comentario. Que vaya bien, Quique. Pues lo siento, Juli, hago lo que puedo, tío. Es que están llegando muchos comentarios. Disculpa si no lo he leído del todo bien, pero me alegro que me exijáis leer todos los mensajes porque significa que me veis muy capaz. En fin, yo creo que hay que tomarse las cosas con un poquito menos de sensibilidad, pero, oye, cada cual que haga lo que le apetezca. Que al final es vuestro tiempo y vosotros decidís dónde pasarlo. Yo ahí más no puedo hacer. Hola, Kike, estoy muy preocupado. Gracias a Florentino Pérez no tenemos un delantero suplente Karim Benzema. Bueno, ojalá nos vaya tan bien como el año pasado sin un delantero suplente y podamos ganar los títulos. Yo soy de los primeros y de los últimos que ha dicho que el Real Madrid necesita un recambio de Benzema. Pero si vamos a estar todo el día con el tema del recambio de Benzema, yo os recomiendo que os lo toméis con calma porque el club va por un lado y vosotros por otro. Oscar dice que no se baja del barco de Mendy. Ni yo. No, para mí no tiene nada que ver con Marcelo. Marcelo es otro tipo de lateral, pero Mendy es indispensable en el sistema defensivo del Real Madrid. Indispensable. Dice Daniel Pascual, y eso que Valverde no juega en su posición. Está jugando en la posición que necesita el equipo. Mendy no me gusta nada. Pues a mí me encanta Ferland Mendy, lo adoro. Me parece sobresaliente, pero entiendo que haya gente que no le guste. Porque, oye, esto es fútbol, macho. Al final hay jugadores que a unos no gustan, a otros no. Normal, vaya. Gracias, José, hombre, hacemos lo que podemos. Somos más de 240 personas. Si un mensaje no lo leo bien, hombre, o no lo leo, pues se me pasan algunos mensajes, pero yo qué sé. No lo hago a posta. Creo que hay que venir con una sensibilidad diferente, ¿no? Creo yo. Exacto, Marcelo full técnica, Mendy más físico. Sí, claro, son jugadores muy diferentes. Obviamente Marcelo es una leyenda del Real Madrid que terminó sus 2 últimos años y medio como un exfutbolista. Pero ha sido un talento descomunal. A mí Mendy me parece tremendo, a mí también. Sus estadísticas además con él en el campo creo que son muy buenas. Gracias por esos likes, chicos, Gracias. Mendy le da espacio a Vini en el ataque por la izquierda. Sí, porque Mendy tiene que cubrir la retaguardia de Vinicius para equilibrar al equipo en el cuadrante izquierdo. Él es un defensor y como tal tiene que cumplir ahí. Y creo que con creces lo hace. Y con más calidad de lo que dice la gente, pero bueno. Fofana es bueno el tío, es bueno, pero vamos a ver cómo se va adecuando al Chelsea, que no es lo mismo que el Leicester. ¿Tú crees que el Shakhtar mantendrá su nivel? Pues no lo sé. La verdad, lo veo difícil, pero oye. Bastante bien lo haces, gracias Andrés, hombre. ¿Qué se sabe de Eder Militao? De momento no tenemos noticias al respecto, chicos. No tenemos noticias oficiales que yo vea. Pero parece que es bastante menos aparatoso que lo de Benzema. Me gusta mucho Mudryk. Es que Mudryk lo quiso fichar el Arsenal. Ese chico es uno de los nuevos talentos emergentes de Europa incluso. A mí me han hablado de él. O sea, qué buen jugador, Atención a este Mudryk que comenta Francisco Jesús García, El Arsenal, de hecho, lo estuvo valorando por delante de Marco Asensio, presuntamente. Saludos desde Montevideo, Nífez. Ya estamos viendo los resultados de una mala gestión al no fichar a nadie para recambio de Karina. A mí Neguri era el hombre. Ahora dependemos de Asar. Bueno, a mí Neguri ha preferido dar un paso intermedio con el Rennes. Y vamos a ver si establece una mejor temporada que llevaba
una racha bastante mala, pero yo confío en su calidad. ¿Que pierda el Barça? Bueno, el Barça que no gane nada, por supuesto, pero hoy creo que va a ganar. Saludos desde la Argentina. A la Madrid. Juan Mercado. Ayer fue un gran día para Eden. Ojalá dé un paso adelante por el bien del Madrid. A Fofana le han quitado las pegatinas en un gol. Bueno, a todos los jugadores les pueden quitar las pegatinas, ¿no? Yo creo que Militao, Álava, los mejores centrales del mundo, o sea, Araujo, quien sea, todos los mejores se les quitan pegatinas a veces. Esas cosas pasan. A ver, ¿qué decís? Javi G es bueno, pudo contener a Rafinha. Cansinos en el suplente de Benzema. A ti, Fernando, ¿cuál te parece que es el mejor suplente para Benzema? ¿Cuál te parecería? Perdón. Daniel Pascual. Quiero entender que has estado un poco despistado. Voy a intentármelo tomar con calma ciertos comentarios absolutamente injustos. Porque yo te he leído tu comentario de Valverde. Te lo he leído. El comentario, te lo he dicho. Te he dicho, es que a lo mejor no me has escuchado. No me has escuchado bien, no pasa nada. Te he dicho que Valverde juega en esa posición para equilibrar el equipo, ¿vale? Así que no perdamos la perspectiva. Porque vengo de hacer un directo también durante la tarde y me puedo equivocar. Se intenta leer todo lo posible, Ana Paula, pero hay alguno que está un poquito amargado, puede ser, que tiene algún problema. Yo pondría a Rodrigo de 9 mientras se recupera Karim. Yo pondría a Rodrigo de 9 también, pero creo que Ancelotti va a intentar recuperar el índice de confianza de Eden Hazard. Creo que es la idea que tiene. Rodrigo, Hazard, Mariano, Asensio, inclusive Arribas. Hombre, contar con Mariano, Fernando, con todo el respeto, me parece de risa. Futbolísticamente hablando, está fuera del Real Madrid. Y Ancelotti lo sabe, va a contar partidos de Copa. Gente que no sean tan pesados, ya que te digo que el equipo lo necesita. Hay gente, respeto. Bueno, yo creo que hay que tener respeto, pero hombre, Mariano pensar que puede ser a día de hoy un sustituto de Benzema me llama la atención. Bueno, Benzema va a estar más o menos, Machado va a estar por unos 10-15 días. Más o menos, 10-15 días es el periodo de baja. Más o menos. Pero yo no soy médico, ni estoy dentro de Sanitas, y simplemente me baso en el informe y en lo que dicen los periodistas. Porque como comprenderéis, yo no tengo más información que los periodistas, ¿no? Mudryk el año pasado, cuando se enfrentó al Madrid, ya mostraba personalidad y muchísima calidad. Buena memoria de Francisco Jesús. El problema no es un suplente de Benzema, sino que Ancelotti no trabaja bien la táctica para jugar a otra cosa si no está Benzema. Bueno, es un punto de vista, Alejandro. Quique, con Hazard de 9 no damos miedo a nadie. Bueno, contra el Celtic fue bien, vamos a ver frente a otros equipos qué tal. 25 días, te refieres sumando la Nations League. Porque hay que recordar que a partir del partido del Atlético de Madrid, el Real Madrid tendrá un periodo de descanso, aquellos jugadores que se queden en Valdebebas, y periodo internacional para aquellos que vayan con sus respectivas selecciones para jugar la Nations League. O sea que la idea es que el 2 de octubre esté fino. Para jugar perfectamente. Pero los 60 millones de Nkunku son ya para este mercado de invierno. No. Lo de Nkunku es a partir del mes de junio. Para mí Mendy es medio equipo. Para mí Movitit también es muy importante. Oye, ¿tú qué jugador recomendarías para la banda derecha? Hombre, en su momento Serge Gnabry me encantaba. Nkunku se puede perfilar en varios perfiles. Sané creo que es un jugador que hubiera venido bien. Varios futbolistas que hubieran podido rendir por ahí. Pero bueno, lo de Gnabry y luego Gabriel Jesús incluso te cae por esa zona. Si es que hay jugadores que incluso sin ser extremos te pueden caer bien por la banda derecha y jugar un poco por ahí. Y entrarte bien. O sea, había varias opciones. Pero es verdad que lo del pasaporte de Vinicius cerró un poquito las opciones también. Rodrigo es la solución como 9. Puede ser. En los últimos partidos Benzema fue bajando al medio del campo para crear ocasiones. Entonces el perfil de Hazard haciendo lo mismo, el mismo trabajo no está mal. Puede ser, Osmar, puede ser. A ver, Hazard entiende muy bien el juego, tira muy buenas paredes y asociaciones.
Rhys James se nos fue, sí, ha renovado hasta el 28. De hecho, teníamos preparado un vídeo en el canal. Buenas tardes, José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Rodrigo tiene muchas cosas. Como tú dices, amigo, Rodrigo tiene muchas cosas para poder aportar en ese puesto. Creo que es un jugador con calidad. Pero vamos a ver si es Hazard, si es Rodrigo o quién. Vinicius ya tiene el pasaporte, sí, pero se lo dieron el 2 de septiembre, la jura de bandera, 24 horas después del cierre de mercado, ¿no? Qué casualidad. Menuda casualidad. Mudryk, el ucraniano, es un jugadorazo, partidazo ante el Leipzig. El Leipzig ha cesado al entrenador a una semana de visitar el Bernabéu, sí. Lo ha cesado y además es que el equipo tenía muy mala pinta. O sea, el equipo tenía muy mala pinta. Hola David Miró, yo creo que lo de Mariano es un problema de todos, entrenador, presidente y él por no marcharse al ver su situación, pero debería ser lo lógico en un caso normal. En un caso normal sí, debería ser lo lógico. Sí, huele un poco raro eso, ¿verdad? Lo de Vinicius, que le den la nacionalidad días después de cerrarse el mercado, 24 horas después de cerrarse. Una pregunta, si no podemos fichar a Haaland en un futuro, ¿qué te parece Dusan Vlahovic? Buenísimo. De los mejores 9 del mundo a día de hoy. El ministro de Deportes es Iceta, efectivamente. Sí, uno que piensa mal y... No es que sea catalán, que puede ser catalán a donde sea, pero que es del Barça también. Rüdiger, para mí, de lateral derecho me apunto en ese barco. Yo también. Yo me subo a ese barco también y creo que puede ser una opción. Te he respondido, Enrique, a lo de Haaland. No sé si te refieres a Haaland. Jalar, no sé quién es Jalar. Si te refieres a Hazard, muy bien. Hazard me parece que hizo un gran partido. Sobre todo los últimos 20-25 minutos. Si te refieres a Hazard, muy bien. Chelsea ha echado a Thomas Tuchel, sí. Efectivamente, a Thomas Tuchel le ha echado. ¿Por qué? Porque el Chelsea tiene una pinta lamentable. ¿Por qué? Porque han invertido mucho dinero y el equipo da sensación de todo menos de equipo. Mason Mount ha empezado mal, Kai Havertz ha empezado mal, Jorginho y Kanté pichipichá, uno sin jugar. O sea, un poco desmadre ahora mismo el equipo. Sí, pero Fernando, que sea catalán, un poco de respeto, que hay muchos catalanes del Real Madrid, ¿vale? De hecho, después de la Comunidad de Madrid, donde más aficionados del Madrid hay es en Cataluña, que puede ser catalán y puede ser del Real Madrid, pedazo de cabezón. O sea, no sé si me entiendes a lo que me refiero. Él es catalán y del Barça, ¿vale? Creo que más o menos me he explicado bien. Y después me hace gracia que digan que Floren es el dueño de España. Sí, a mí también me hace gracia, porque menuda cara dura con el tema de los pasaportes y lo que te rondaré, que aún estamos esperando Militao y Rodrigo, que llevan 3 años por aquí. Es mucha pasta lo que se invierte en Chelsea, no rinde, efectivamente. Rinde muy poquito en estas primeras semanas de competición. Mira, Antonio Ramírez es catalán y del Real Madrid. O sea, que respetemos un poquito que hay madridistas en todo el mundo. Que nos pensamos que todos los de Cataluña son del Barça. Y es que hay muchísimas peñas del Real Madrid en Cataluña. Esta manía de generalizar, tío. Y que sepáis que en Madrid hay muchísima gente del Barça. Muchísima. Una cosa por densidad de población. Sí, Z será lo que tú quieras, pero corrige. En Cataluña hay gente del Real Madrid. Dilo, no pasa nada. Que todos nos equivocamos. Yo el primero. Quique, no entiendo la mentalidad mediocre de Mariano. Ni yo tampoco, Armando. No la entiendo, en absoluto. Pero respetable que consuma su contrato. Bueno, esto ya, o sea, me has escrito 20 veces el mismo mensaje. Lo siento, pero aquí no se puede hacer spam. Lo siento, porque hay mucha gente escribiendo. Y oye, que tiene que ser una comunidad sana donde todo el mundo pueda escribir. Quique, yo creo que el Barça no pasa de la fase de grupos. Yo creo que está complicado, Eduardo. Yo creo que está complicado. Pero, obviamente, tiene muchas más opciones que el año pasado porque tiene mucho mejor equipo. Estos millonarios no entienden de fútbol. Compran por comprar. A veces pasa. Lo de la nacionalidad de Vinicius el 2 de septiembre es una afrenta al Madrid de las instituciones políticas y deportivas. Yo lo pienso también, Fernando Rodríguez. Es que
también. Que no que es spam, lo que pasa es que lo escriben para que tú lo leas. Pero ¿no? es que lo he leído 2 veces. Ah, vale, perdón. Por eso ya es spam, cuando lo he leído 2 veces. Y le he respondido 2 veces. Yo intento responderos a todos, pero a los que responden y vuelven a escribir lo mismo de manera reiterada, entender que, pues eso. ¿Qué te pareció ayer el partido del filial del Barça? El Sevilla es un equipo que huele muy mal, porque es un equipo que tiene muchos problemas económicos, ha vendido jugadores importantes, los que han venido unos ni están ni se les esperan, luego jugadores como Isco, que es un fichaje de Lopetegui, vamos a ver, a mí me parece un tanto desmadre, habría que analizarlo en detalle, pero también les falta un goleador, Nesiri es lo que es, Rafa Mir es lo que es, el Papu Gómez es un buen jugador, Lamela es un buen jugador, pero Rakitic me parece que está muy cascado, o sea, un equipo... En 2 años, si quieren llegar Haaland y Mbappé, ¿a cuál fichas? Hombre, ahora mismo a Haaland. Ahora mismo a Haaland. Que luego tú me dices, oye, viene Mbappé. Por supuesto, pues tendré que hacer de tripas corazón. Si él pide perdón y hace una serie de cosas. Yo he apoyado a Figo en el Real Madrid. O sea que yo he visto de todo. ¿A quién te gustaría? Sané, ¿no? Jorge es muy bueno. Leroy Sané es muy bueno, sí. Y Musiala me parece un futbolista que va a tener un recorrido descomunal. Os recomiendo ver esta noche, si podéis, el Inter Bayern, solo por ver a Yamal Musiala. Señor Musiala, que tiene una pinta absolutamente descomunal. Y a este tío yo miraba su contrato como estaba, ¿eh? Porque este jugador me parece que es muy especial. Lo que pasa es que estoy viendo que tiene contrato hasta el 2026 y el Bayern lo va a retener, vamos, va a hacerle una jaula de oro, de acero y de todo. Pero si Monchi lo hace todo muy bien, pues Monchi lo hacía todo muy bien cuando había dinero, pero este club, que encima se ha metido en el CVC de por medio, en el fondo CVC, pues chao. El Madrid lo intentó regresar, pero ya era tarde. Mateo Kovacic era muy bueno, era buen jugador y es muy buen jugador, pero él también quería sentirse titular y con Kroos y con Modric entendía, más Casemiro, que no era muy viable que se sintiera titular, ¿no? No lo veía por lo que sea. Respetable, no dejó dinero. Una de esas ventas que tiene que hacer el Real Madrid cuando los futbolistas entienden que han terminado sus ciclos, ¿no? De otra manera también Casemiro. Bueno, Musiala tiene una pintaza, Musiala espectacular. No, si es que en el tema político te has metido tú solo, diciendo lo de los catalanes y el Barça y tal, te has metido tú solo. Yo solo te he dicho que en Cataluña hay gente del Real Madrid. Y tú has dicho, tal, es catalán, claro, pero puede ser catalán del Real Madrid o del Barça. Si no lo quieres ver. ¿Qué hacemos sin Toni y sin Luka Modric? Pues, hombre, creo que ahora sí que hay más argumentos que hace un tiempo para poder competir sin ellos. Y poco a poco se tiene que ir dando ese proceso natural. Hola, José Pedro, ¿qué tal? Bueno, pues lo que sabemos todos es el informe médico, el parte médico del Real Madrid oficial. Yo no soy médico, pero lo que se ha ido informando es que podría estar entre 10 y 15 días de baja. Llegaría el 2 de octubre muy probablemente frente al Osasuna. Es decir, este periodo no va a jugar, creo yo. Quique, ¿leíste la entrevista a Mbappé? Sí, lo leí y me pareció que aún quiere dejar vivo todo esto. Evidentemente quiere dejar viva la posibilidad de volver, seguir tirando buenas palabras al Real Madrid, también siempre generándose esa inquietud en el PSG para también trincar, ¿no? Seguramente. Yo no estoy en su cabeza, pero no tiene palabra. Quien me encanta también es Foden. Foden es muy bueno. Haaland dejando esa cláusula en su contrato para poder salir en 2024. Eso es hacerle las luces largas al Madrid. Bueno. O cualquier equipo que quiera poner la pasta. Pero vamos, hay que estar muy atentos a la situación de Haaland en el futuro. Pero eso es en el futuro. Hazard estuvo bien ayer. Sí, estuvo bien. Estuvo muy bien en todas, correcto. Quique, Marco Asensio de falso 9, ¿qué te parece? Otra opción, pero menos clara que Hazard y Rodrigo. Y creo que para Ancelotti también. Creo que para dejarlo amargado en el Español, RDT hubiese sido un buen 9 suplente. Yo me lo hubiera traído cedido, sin invertir, sin gastar dinero, con una cesión. El riesgo es mínimo. Y el Español se estaba queriendo deshacer de él. Quique, Marco Asensio de falso 9, ¿qué te parece? Sí, lo que te he dicho, Josain. Tío, me está encantando. Es Bellingham. Bellingham es buenísimo. Tiene muy buena pinta. Mbappé o Haaland para el Madrid. A ver, yo aquí os voy a decir, a nivel futbolístico general, perdón que me pica el ojo, perdonadme.
Mbappé me parece más completo como jugador, pero creo que mucho tiene que hacer para que el Madrid lo fiche. Por lo tanto, yo me iría por Haaland. Pero él cuenta que para 2024 Benzema no será tan indiscutible. Bueno, oye, me gusta Francisco Jesús García, me gusta tu perspectiva, ¿eh? Ahí está. Sí, señor. A ver qué pasa en 2024. Pueden pasar muchas cosas. Lo que pasa, en Papilla sigue utilizando al Real Madrid. ¿Quién tiene mejor pinta, Rodrigo o Asensio? A día de hoy, Rodrigo. Para mí, lo tengo claro. Lo de Haaland y Mbappé es así, yo lo veo desde mi punto de vista así, pero un chico que se ha portado tan mal con el Real Madrid como se ha portado, pues lo veo complicado. Para el futuro me quedo con Haaland, si necesitamos un delantero. Hemos perdido al mejor goleador por culpa de una rata. Bueno, Florentino no sé yo si tenía claro ir a por Haaland, ¿eh? No lo sé yo. Yo creo que él estaba obsesionado con Mbappé, irá por Mbappé y Mbappé. Pero bueno, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Quique, ¿qué va a hacer el Madrid con el delantero? Y algún lateral me gustaría saber, buenísima info. Bueno, Eduardo, yo info no tengo. Yo información no tengo, no soy periodista. Te puedo dar mi opinión. Mi opinión es que el Real Madrid necesita un delantero por perfil de plantilla y un lateral derecho a muy corto plazo también. Porque Carvajal es un futbolista que ofrece dudas a nivel de rendimiento físico, a nivel de lesión me refiero, más que rendimiento físico. Es un jugador un poco falto de constancia y que ha tenido lesiones, entonces, y Lucas es lo que es. ¿Pudieron estar juntos Haaland y Mbappé? Yo creo que era complicado, meter todo esto. ¿Sabes algo más sobre Nkunku? Aparte de que es buenísimo, ¿no? Este Mbappé no es mi Mbappé, hay que ir a por Haaland en 2 años. Eso es lo que dijo Florentino. Pero bueno, vamos a ver en 2 años. La vida da muchas vueltas, ¿no? ¿Vosotros en la vida habéis perdonado a alguien que os ha mentido en un momento dado, no ha cumplido con su palabra, ¿no? Seguro en vuestra vida privada me refiero. Pues veremos qué hace Florentino. No conozco, Byron, ese rumor de Cristiano y el Fenerbahce, no lo conozco. Nada, amigo, no tengo ni idea. Ni idea. Vinicius definió ayer de lujo. A un pase de crack. Sí, el pase de Valverde es exquisito. Y Vinicius define muy bien con el interior, sin ponerse nervioso. Vini, Haaland, Grealish. Quique, ¿algún día podrá venir Mbappé al Bernabéu? Por poder, algún día. Pues hombre, por poder sí, pero... Es que a mí me genera muchas dudas, chicos, como madridista, igual que vosotros. Después de todo lo que ha pasado, genera muchas dudas. ¿Qué jugador español ficharías? Pues mira, para el lateral derecho a Pedro Porro lo hubiera fichado. Por ejemplo, así a bote pronto, sin pensar mucho. Hola, veo que nadie habla de la cantera, con jugadores como Arribas o Peter. Bueno, no hablamos mucho de cantera porque es un poco... me refiero como recambio de Benzema y tal, o meterlos en primera plantilla, porque Ancelotti no está confiando en la cantera, es la realidad. A los hechos nos remitimos. ¿Te gustaría Arnold cuando termine el contrato y tal? Por gustar me gustaría, pero este tío yo creo que sigue con contrato vigente y por tiempo, Alexander Arnold. O sea que... ¿Crees que en este mundial hay algún 9 revelación? Pues no lo sé. No lo sé porque todavía no empieza el mundial, no voy a opinar sobre el mundial sin haberlo visto todavía. Pero el mundial a veces sirve como escaparate, efectivamente. O sea que a lo mejor ahí Florentino observa algo. Pero yo diría que hay más opciones de un brasileño joven antes que fichar en el mundial a un jugador mundialista. Espero que Floren no perdone esa afrenta. Yo creo que Florentino va un poco en una línea distinta a lo que viene siendo la afición, porque él al final como empresario, presidente, tiene que mirar también el beneficio deportivo que te da un futbolista como Mbappé, incluso mucho más allá de lo estrictamente deportivo. Buenas tardes, Diario de Mou, ¿qué tal? Amigos del Diario de Mou, bienvenidos a este canal madridista. La cláusula de Nkunku de 60 kilos es para después del Mundial. Es para junio. Que yo sepa. Yo no veo al Madrid fichando a Nkunku en invierno. No lo sé. Una pregunta, Joao Félix, ¿qué te parece? Buenísimo. Joao Félix me encanta. Yo del Atleti, vamos,
Si hubieran sido 120 o 130 millones, yo los pagaba gustoso. Es un jugador que me encanta. Grealish de 9, ¿lo ves? No. Grealish es un falso extremo para mí. Haaland la está rompiendo. Sí, mucho. A Rodrigo no lo ves como 9. Probablemente más que a Hazard, tal y como os he dicho en el vídeo que he publicado esta tarde a las 5 de la tarde hora española. Sí. Sí. Pero en tal caso habrá que rastrear el mercado, porque delanteros emergentes que te hacen una muy buena temporada en Europa te van a salir. Jugadores que tengan calidad, que puedan explotar durante esta temporada 22-23, puede haber. O sea que habrá que estar muy atentos, chavales, a ver qué es lo que realmente puede salir y a partir de ahí pues testar alguna posibilidad. Porque al final hay delanteros que nosotros mismos no evaluamos ahora mismo porque no están en primera plana futbolística, pero bueno, luego pueden aparecer después de una muy buena temporada y el club tiene que estar al acecho. Sí, 140 y tantos likes, muy bien chicos, bravo, hoy la verdad es que está viniendo mucha gente al canal, os lo agradezco mucho. Creo que a esto nos referíamos a una lesión de Benzema, pero Florentino no se da cuenta, no veo fichajes, ¿qué piensas? Yo tampoco veo fichajes. Creo que Ancelotti va a tirar con Hazard y Rodrigo. Mi opinión, por mí, yo fichaba, sí. Pero el club va por otra línea con respecto a la afición. Ahora mismo, después de no haber fichado a Mbappé y no haber podido cerrar a Gabriel Jesús, según Fabrizio Romano, que esa información me la creo porque yo creo que sí que le ofrecieron Gabriel Jesús y a Ancelotti le gustaba. Lo que busca es un crack, sí, pero a veces los cracks tienes que también buscar muy buenos jugadores que equilibren la base del equipo, ¿no? Creo que se tiene que traer a alguien que esté en racha. Mitrovic me encanta. Mitrovic es bueno. Lo que pasa es que no encaja en la política de fichajes del Real Madrid. Pensar que el Real Madrid también, chicos, tiene su propia política de fichajes, donde hay jugadores que no encajan. Y bueno, es la manera que tiene de pensar el Real Madrid. Por cierto, ya el Bayern ha presentado su 11. Y estoy viendo que Musiala no juega de titular. Pues vaya, qué mal rollo. Yo pensaba que le iban a poner de titular, pero bueno. Espero que salga luego. Bueno, Byron Salazar, nuevo miembro de Madridismo al Día. Muchísimas gracias, Byron, por esa membresía. Podrás, mediante la membresía plata que has escogido, podrás ver con nosotros, reaccionar a los partidos en directo del Real Madrid, con Ana Paula, conmigo, con mi padre. Y también de vez en cuando subimos vídeos exclusivos de Madridismo al Día, vídeos que solo pueden ver los miembros plata y oro del canal. Así que, gracias por el apoyo. A todos los seguidores, miembros del canal, gracias de verdad. El Madrid ficha jóvenes. El Madrid busca siempre savia nueva. Muchos jóvenes están dentro de política y del eje del Focus Juni Calafat. Icardi tampoco encaja. Icardi es un jugador que ha ido a menos, ya, pues bueno, sensación de futbolista que no da, que salió del Inter y se ha ido perdiendo de a poco, y es un futbolista con un entorno malísimo además, o sea que no... Porque el Madrid no solo ficha jugadores, mira los entornos, y mirar la cantidad de situaciones que ha tenido Icardi con su exmujer de por medio, o sea que no creo realmente que vayan a valorar este tipo de posibilidades. David Miró. El día que todos nuestros filiales jueguen con la misma táctica que el primer equipo, como hace el Barcelona desde que son albines, los jugadores del Castilla serán más habituales en el primer equipo. Bueno, el Barcelona con la cantera creo que tiene mucha demagogia. Cuando realmente ha necesitado cantera la ha escondido en el baúl, y es cuestión de jugadores que tengan calidad o no tengan calidad. Es verdad que el Real Madrid debe de apostar más, pero no creo que tenga que ser simple y llanamente copiando la manera de hacer las cosas del Barça. El Madrid tiene la personalidad suficiente para poder hacer las cosas mejor con la cantera sin tener que mirarse al Barça. No creo que al Barça haya que mirarle en ningún sentido y en ese tampoco. Tipo de Bayor para la era de Mou. Sí, pero es que ese fichaje fue hace 12 años, Edwin. Hace 12 años, 12. Desde entonces, ese perfil de jugador parece no encajar en la política de fichajes de Florentino. Gracias, Byron, Muchísimas gracias. Estas cosas, estas membresías Silver, Gold, oye, también animan, ¿no? Los seguidores, por supuesto. Ya somos más de 17.500 seguidores en el canal. Que no está nada mal, no está mal. Pero antes de final de año, antes del 1 de enero, queremos llegar a los 20.000. A ver si llegamos, no va a ser fácil.
antes de final de año llegar a los 20.000, pero lo intentaremos. Quique, dime qué piensas sobre el caso Pogba. No creo que regrese a su mejor nivel porque creo que lo perdió hace tiempo. Y encima con otra operación de rodilla, que creo que es de rodilla, mal rollo. No creo, David. Se trata de ser versátil y no servir solo para jugar de una sola determinada manera. Eso es una tontería. Ahora el Barça juega al contraataque. Claro, es que el Barcelona ahora es un equipo sobre todo con mucho recorrido al espacio, con Rafinha, Dembélé, jugadores muy directos desde la banda. Lo que está utilizando Xavi es eso también. Dembélé es un muy buen jugador, pero me genera dudas, chicos. Dembélé, esa cabeza, esa irregularidad. Y luego es un jugador que tiene muy buen regate, pero le cuesta definir en área. Justo al contrario que Rodrigo. Alfonso, ¿qué tal? Alfonso Manrique. Bienvenido desde Venezuela, Alfonso. Sí, señor. Vamos ahí. Bien, La verdad es que hoy el directo me está gustando, me estáis animando. Mañana es un día importante para Ana Paula y para mí, que vamos a ser pareja, de hecho. Y este tipo de cosas me animan un montón. Que el canal está pasando momentos a veces complicados y no pasa nada. Este tipo de cosas se dicen y ya está. Que animan mucho al personal de Madridismo al Día ver este tipo de seguimiento. Así que fenómeno. Y nada, luego estaremos muy atentos al Barça, que juega a las 9 frente al Victoria Pilsen. Partido que, como digo, creo que va a golear, va a ganar facilito. O sea que a ver qué pasa. Además, la cantera del Madrid tiene jugadores regados por toda Europa. Sí. Yo creo que Ancelotti debería haber hecho apuesta, pero el Barça que haga lo que le dé la gana y el Madrid a su rollo, sin tener que mirar nada. Por cierto, ya tenemos 11 del Atlético de Madrid, Y juega Joao Félix, 5-3-2, con Yannick Carrasco de carrilero. Bueno, a ver, hoy debería ganar el Atleti al Oporto, pero vamos a ver. Gracias, Francisco Jesús. Muchísimas gracias, Gracias de verdad. Son los mejores del mundo. Quique y Ana Paula. Gracias, hombre, Josain. Juan, muchísimas gracias. Gracias, Javi G. Sí, la verdad es que hoy el directo ha estado guapo, Ha estado guapillo. Ha estado chulo. Sois unos fenómenos, Hoy hemos estado mucha gente aquí viviendo la actualidad del Real Madrid. Ya sabéis que también podéis vernos en la otra plataforma a las 5, ¿vale? Si queréis. Tu canal va para arriba, porque eres sincero, no vendes humo. Eso dice mucho. Saludos desde El Salvador. Gracias, Carlos. Bueno, intentamos hacer las cosas bien, nos equivocamos también, somos humanos, pero también hacemos cosas bien. Y agradecemos que nos aplaudáis y lo valoréis sobre todo. Ovación a Luka Modric en el Celtic Park, merecida totalmente. ¿Cómo ves el rendimiento de Tchouaméni? Excelso. Centrocampista dominante en el eje defensivo y también dando muy buenos pases. Se entiende, gracias por responder. Nada, Jonathan, gracias a ti por comentar. Sí, el objetivo es estar en los 20.000. En los 20.000 suscriptores antes del 1 de enero. Que ya con 20.000 suscriptores, ya el canal se considera grande. Grandecillo. Todavía el canal es mediano. Yo creo que ya con 20.000, un canal del Real Madrid ya se puede considerar hermoso. Hermosillo también, como diría mi madre. El Oporto saca jugadores muy interesantes. El Oporto tiene buen equipo, ¿no? ¿O qué? Bueno, aquí por Twitter, claro. Tchouaméni, 5 titularidades, 5 victorias. Bueno, es que Tchouaméni nos da tantas cosas. Nos da muchísimo. Lo de Tchouaméni y su integración con los cracks no se valora lo suficiente, pienso igual. Tenemos un mediocampo que no juega carrito. Tenemos un centro del campo espectacular, macho. Además, eres el único de los canales madridistas que interactúas constantemente con los suscriptores. Y eso se agradece mucho. Hombre, yo creo que la base de un directo en YouTube tiene que ser interactuar con la gente. Para hacerlo de una manera más amena. Y hombre, somos más de 200 personas normalmente en los directos. Y también ayuda que estéis ahí al otro lado para hacerlo más ameno, más dinámico, más divertido. Más divertido al final, chicos, más divertido. Luego a por los 5 niños. Uy, lo de los 5 niños. Lo de los 5 niños va a estar más complicado, La pareja, de hecho, lo veo más factible ahora mismo. Pero oye, who knows. Nunca se sabe. En fin. Muchísimas gracias, chicos, por haber estado en este directo madridista. Mañana no vamos a estar, porque vamos a estar haciendo la pareja, de hecho, ni aquí ni en el otro sitio, ni en la otra plataforma. ¿De acuerdo? Así que tendremos contenido, algún vídeo. Y el viernes volveremos con más directo en la plataforma roja aquí en YouTube.
Gracias a los miembros, ese Byron que se ha hecho nuevo miembro plata de Madridismo al Día. Gracias al resto de miembros, seguidores, veteranos, noveles, gente que habéis dado like a este directo. Muchísimas gracias de todo corazón y nos vemos en el próximo directo el viernes, ¿vale? Con la previa del Real Madrid-Mallorca y muchas más cositas, ¿de acuerdo? Y el Real Madrid femenino, que debuta en la Liga. ¡Hala Madrid, chicos!